Listo. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy, 15 de mayo. Eh, ahí les estoy presentando el tema 6 en el aula virtual, ¿no? Dice pensamiento de sistemas duros o estructurados y la contribución de los ingenieros. Bueno, hay dos archivos ahí, eh, un PPT y un PDF, ¿no? Vamos a descargar el PPT, o sea, las diapositivas. Ya hay pensamientos. eh, bueno, entonces pensamientos de sistemas duros o estructurados, la contribución de los ingenieros, ¿no? Bueno, el término de sistemas duros, digamos, es una forma digamos, de hacer referencia a los sistemas que tienen que ver con la realidad, ¿no? Bueno, con los sistemas reales, del mundo real, como la mayoría de los sistemas, ¿no? Pero estos más se acercan a los aspectos naturales, donde el hombre interviene a través de máquinas, herramientas, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Dicen, ¿qué consiste el pensamiento de sistema duro? ¿De qué manera se dio la contribución de los ingenieros? Bueno, acá hay una imagen de Peter Chikland, dice, ¿no? Un doctor eh, que planteó estos conceptos inicialmente, ¿no? Dice, su investigación tuvo como objeto de estudio los tipos de sistemas de la actividad humana, ¿no? Buscó la respuesta a tres preguntas. Dice, ¿cuáles son las características especiales de este tipo de sistema? O sea, de los que realizan la actividad humana. ¿Qué se puede mejorar o modificar o diseñar para esos sistemas? Y de ser así, ¿cómo se puede hacer eso, no? Y tratado de hacerlo al trabajar dentro de las manifestaciones del mundo real en los sistemas de actividad humana, ¿no? Creo que Peter Checkland fue, digamos, el precursor, ¿no? De estos sistemas que se llaman sistemas duros, ¿no? Entonces, según Checkland, los pensamientos y sistemas duros fueron la base de la solución de problemas del mundo real desde nuestros inicios, ¿no? Desde nuestros inicios. Siempre el hombre ha tenido que, digamos, interactuar con la naturaleza y adaptarla a sus necesidades, ¿no? Sea o también podríamos decir adaptarse a la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Mejor sería definirlo así, ¿no? El hombre, el ser humano, se ha adaptado a la naturaleza, reconociendo las posibilidades que le brinda, ¿no? O los recursos también que le da, ¿sí?
Eh, Dice, ya que son aquellos en los que interactúa el hombre y las máquinas, ¿no? Como le decía. Cuando decimos máquinas, tampoco hay que pensar en nuestras máquinas actuales, ¿no? Ya también desde mucho tiempo atrás, digamos, el hombre ha construido máquinas, ¿no? Digamos, podríamos pensar, por ejemplo, una máquina actual, un tractor, ¿no? Pero anteriormente, digamos, 100 años atrás, recién se inventaban las máquinas a vapor, que fueron las primeras máquinas. Antes de eso, las máquinas, por ejemplo, los molinos, se activaban con corrientes de agua, ¿no? Y algunos con el aire, con esos molinos de viento que le dicen, ¿no? Que también eran máquinas. Y anteriormente habían lo que eran, digamos, por caballos, que los molinos trabajaban así, ¿no? Con la fuerza de los caballos. Anteriormente, inclusive con la fuerza de las personas, ¿no? En tiempo de los romanos, digamos, capturaban esclavos para hacerlos trabajar y así, pues, ¿no? O sea, siempre el hombre ha estado eh, construyendo, desarrollando máquinas, ¿no? Entonces así lo entendemos. Según Cheklan, los pensamientos de sistemas duros fueron la base de la solución de problemas del mundo real, ya que son aquellos en los que interactúan hombres y máquinas, ¿no? En el pensamiento de sistemas duros, la palabra sistema es usado como una formalidad, ¿no? Para algo existente en el mundo real, ¿no? Nosotros en la realidad, en la naturaleza, observamos pues muchos, por decir, muchos fenómenos, ¿no? Naturales. Por ejemplo, en el examen les puse el ciclo del agua, ¿no? Les pregunté si era un sistema, ¿sí? Algunos respondieron que sí, otros que no. Cada uno dio sus razones. Pero lo cierto que ese es, en la naturaleza es un sistema, ¿no? Es un sistema. Entonces, los sistemas físicamente diseñados al ser propuestos por el usuario son los que actualmente nosotros estudiamos, podríamos decir, ¿no? Permite modificarlo o elaborarlo de acuerdo a fines del sistema. Y los sistemas de actividad humana se aprenden que debe tener un propósito o buscar fines determinados, ¿no? Entonces los sistemas duros son, digamos, aquellos en los cuales interviene el hombre y sus máquinas, ¿no? Por ejemplo, es la construcción de un edificio a cargo de ingenieros civiles y constructores, ¿no? Ese es un sistema, ¿no? Puedo verlo como un sistema, ¿eh? Pero hay que ver estos conceptos también, ¿no? La diferencia entre ciencia, tecnología e ingeniería. La ciencia es establecer conocimiento bien fundamentado acerca del mundo y de nuestro lugar en él, ¿no? Su método es la ejecución de experimentos repetibles y reduccionistas cuyo objetivo es verificar la hipótesis que se plantea, ¿no? ¿Eh? Entonces se habla también de un método científico, ¿no? Un método de investigación, ¿no? Entonces la ciencia es establecer conocimiento bien fundamentado acerca del mundo y de nuestro lugar en él. Su método es la ejecución de experimentos repetibles y reduccionistas cuyo objetivo es verificar la hipótesis, ¿no? Es como todos sabemos, ¿no? ¿Quién descubrió la gravedad, la fuerza de...
de la gravedad. ¿Recuerdan? ¿Quién descubrió la fuerza de la gravedad? ¿No recuerdan? ¿Ahí recuerda eso? A ver, ¿alguna respuesta? A ver, acá hay una respuesta. Ajá. Igual, ya se acordaron, ¿no? Jorge Cullis, Lizanca, no dice Newton, claro. Isaac Newton, ¿no? Él descubrió la fuerza de la gravedad por la cual todos los objetos que caen, bueno, todos los objetos caen, ¿no? La historia dice que estaba sentado en un parque y vio la manzana del árbol que se caía, ¿no? Y él se preguntó por qué, ¿no? Y comenzó a hacer sus pruebas, pues, ¿no? No solamente caían las manzanas, ¿no? Caían las piedras, caían las tablas, caía todo. Entonces, ¿por qué caen las cosas? ¿Por qué siempre van al piso, ¿no? Entonces tuvo, como dice ahí, establecer conocimiento bien fundamentado acerca del mundo que lo rodeaba, ¿no? Dice, y su lugar en él, ¿no? Entonces, descubrió de que los objetos caían porque los objetos de mayor masa atraen a los de menor masa, ¿no? En nuestro caso, la Tierra, nuestro planeta, tiene muchísima más masa que cualquier otro objeto que esté dentro de ella, ¿no? Por eso que nosotros podríamos decir estamos pegados a la Tierra, ¿no? El agua, los mares, etcétera, ¿no? Por eso que nuestra Tierra es redonda, ¿no? Por eso nosotros diríamos, ¿por qué el agua no se cae, no se cae, ¿no? O sea, ¿por qué el agua no se sale del planeta, ¿no? Porque la masa de la Tierra atrae a todo eso, esa masa, ¿no? Que para el tamaño de la Tierra es pequeña, ¿no? Y eso lo descubrió Newton, ¿no? La fuerza de la gravedad, que la masa de la Tierra, de nuestro planeta, atrae a la masa más pequeña, ¿no? Su método es la ejecución de experimentos repetibles, ¿no? Entonces él tuvo que ver, también conocemos, por ejemplo, lo que se llama la constante de gravitación, ¿no? Una constante, o sea, ¿por qué cuando caen los objetos, podríamos decir, todos caen a la misma velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una constante de gravitación. Entonces, ¿cómo se logró eso? Mediante experimentos, ¿no? O sea, se dejó caer una manzana, se dejó caer una piedra, se dejó caer una tabla y se descubrió que todos caían a la misma velocidad con la misma aceleración, ¿no? Entonces eso le llamó una constante, pero eso se logró mediante la ejecución de experimentos repetibles, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se habrán tenido que dejar caer manzanas, piedras, etcétera, para poder llegar a, digamos, a determinar que existía esa constante, ¿no? La constante de gravitación, ¿no? Entonces, su método es la ejecución de experimentos repetibles y reduccionistas, ¿no? O sea, se van haciendo cada vez más, podríamos decir, perfectibles, ¿no? Y cuyo objetivo es verificar la hipótesis, ¿no? La hipótesis inicialmente estaría definida, supongamos, de que ¿por qué todos los objetos caían a la misma velocidad? Porque debería existir una constante, ¿no? Entonces, bajo esa hipótesis se comenzó a trabajar, a medir tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia, ¿no? Establecer el conocimiento bien fundamentado acerca del mundo y de nuestro lugar en él, ¿sí?
Después tenemos el otro concepto, que es la tecnología, ¿no? Dice el desarrollo, la tecnología es el desarrollo de métodos o herramientas que involucran la satisfacción de necesidades, ¿no? Tecnología, objetos producidos artificialmente por el hombre, pero previamente a un determinado conocimiento, ¿no? A un determinado conocimiento, ¿no? Entonces el hombre primero, digamos, a través de la ciencia, comprende, ¿no? Un determinado evento, un determinado, digamos, suceso, ¿no? Y comienza a ver de qué manera se puede utilizar aquello, ¿no? Y entonces ahí ya se crea lo que podríamos decir la tecnología, ¿no? O sea, podríamos decir la tecnología viene a ser la aplicación de la ciencia. ¿Sí? O sea, primero tiene que haber ciencia y después viene la tecnología, ¿no? Y la ingeniería, digamos, es el que permite esa transformación, podríamos decir, ¿no? Entonces, la ingeniería premia con mayor mérito el logro eficiente de algún propósito definido, ¿no? O sea, la ingeniería eh, busca aplicar, digamos, la, o generar, ¿no? La tecnología como base en la ciencia, pero como dice ahí, ¿no? Premia con mayor mérito el logro eficiente de algún propósito definido. ¿Sí? Entonces, pueden haber varias cosas, varias formas de hacer lo mismo, ¿no? Pero, digamos, siempre habrá, digamos, se podrá decir que de alguna forma lo hace mejor que las otras, ¿sí? Entonces, el que logra el mejor, digamos, resultado, digamos, es el que aplica mejor la tecnología para lograr algún resultado, ¿no? En el caso de la ingeniería, dice, donde los científicos preguntan, ¿hemos aprendido algo? El ingeniero pregunta, ¿funciona eso? O sea, ¿para qué va a servir? Por ejemplo, ¿no? Hace un instante comentábamos de Newton. Newton descubrió por qué los cuerpos, ¿no? Caían, ¿no? Entonces, un ingeniero diría, ¿y eso para qué me sirve? ¿Cierto? Entonces, la aplicación de ese descubrimiento, ¿no? ¿En qué puede servir? ¿Qué se construyó en base a, digamos, a saber que todos los objetos eran atraídos de acuerdo a su masa, ¿no? Los de mayor masa atraen a los de menor masa. Entonces, digamos, qué se pudo hacer a partir de ese conocimiento? ¿Mm? Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en la actualidad, ¿no? Los viajes espaciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un cohete que sale al espacio, ¿no? Entonces se puede calcular, por ejemplo, qué fuerza necesita para poder salir de la gravedad de la Tierra. O sea, con cuánta fuerza debe salir ese cohete, esa nave, para llegar al espacio, para vencer la gravedad de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Es un conocimiento. Si no hubiese conocimiento de que que las manzanas caían, las naves no podrían salir digamos, hacia el espacio, ¿no? Hay muchos mecanismos que se abren y se cierran, por ejemplo, dependiendo de un determinado peso. Las balanzas inclusive, ¿no? Ahora se sabe qué es lo que pesan la masa, ¿no? O sea,
la fuerza con que son atraídos, y así, ¿no? Entonces, donde un científico se pregunta qué es lo que se aprende, el ingeniero se pregunta cómo funciona, qué utilidad se le puede dar, ¿no? Entonces, el ingeniero es la figura clave en el progreso material del mundo. Es su ingeniería lo que hace que los valores potenciales de la ciencia se vuelvan una realidad al traducir el conocimiento científico en herramientas, recursos, energías y labor al servicio del hombre, ¿no? Desde hace muchos años, ¿qué están viendo ustedes ahí en la figura? ¿Qué observan ahí? ¿Me puede dar una respuesta? ¿Qué observan ahí en esta figura? Mm, ¿Qué observan? Una respuesta necesito. ¿Qué observan ahí en la figura? Ahí ya tengo una respuesta. Dice un cavernícola. Ajá, es un cavernícola. Los antiguos seres humanos, ¿no? Un cavernícola. ¿Eh? Y si yo les digo que están viendo a uno de los primeros científicos, ¿qué me dirían ustedes? ¿Mm? Ahí están viendo ustedes a uno de los primeros científicos. Claro, ahí dicen que sí, ¿no? Porque en esa figura estamos viendo a un cavernícola que está tratando de comprender, digamos, de repente él ha observado, ¿no? Que chancando dos piedras sale una chispa, ¿no? De alguna manera, de repente estaba pasando, caminando por ahí, se desprendió una piedra y dio la casualidad, ¿no? Ajá, muy bien, Pedrina, ¿no? Y digamos, como decía, ¿no? Él está caminando y por ahí se desprendió una piedra, cayó sobre otra y hicieron una chispa, ¿no? Entonces él tuvo la suerte de observar eso y luego cogió las dos piedras, ¿no? Y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estas dos piedras hicieron una chispa? Y comenzó a observarlas, a mirarlas y de repente un momento dado, ¿no? Comenzó a experimentar, ¿no? Como dice Joseph, comenzó a experimentar, él mismo comenzó a chancar las dos piedras y a obtener chispas. Entonces ahí está pensando, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Cada vez que chanco las piedras sale una chispa. Está analizando, ¿no? ¿Qué sucede? Está tratando de comprender su realidad, ¿no? Está pensando en... Pero él, podríamos decir, ¿no? Ahí está el Newton cavernícola, ¿no? Está analizando, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Ya comprende digamos, ese efecto natural, ¿no? ¿No? Ya comprende ese efecto natural y un momento determinado comienza a enseñarle a otros que digamos, ese descubrimiento puede servir para encender algo, ¿no? Y aprendieron a hacer el fuego. Nosotros actualmente, pues, hacer fuego solamente nos lleva un tiempo, ¿no? Vamos a la tienda, compramos una caja de fósforo y listo. Encendemos fuego con un fósforo. O digamos, encendemos
nuestra cocina, ¿no? Si es eléctrica, presionamos un botón, soltamos el gas y se prende, ¿no? Pero en ese tiempo encender el fuego era una proeza. ¿Y para qué le sirve el fuego? Para muchísimas cosas, ¿no? Para abrigarse, para cocer sus alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive para, digamos, afianzarse de algunos instrumentos. Por ejemplo, ¿qué observan en esta última figura? Otro cavernícola, ¿no? ¿Qué lleva en la mano? ¿Mm? Lleva una lanza, claro, lleva una lanza. Pero ¿qué observan de esa lanza? Fíjense la punta de la lanza. ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está hecha esa punta? Ujú. Claro, bueno, está tallada, claro. Pero fíjense, es una lanza, bueno, es lo que podríamos decir, un palo, ¿no? Vamos a decirlo así. Que en la punta, seguramente que este cavernícola la puso al fuego, ¿no? La puso al fuego, quemó esa parte y luego con la piedra que tiene en la otra mano comenzó a raspar hasta encontrar una punta o hasta hacer una punta. Entonces hizo su lanza. ¿Y para qué le sirve esa lanza? Para cazar animales, para defenderse o como arma también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? La primera lanza de manera. ¿Qué tenemos acá? Podríamos decir que tenemos nuestro precursor, ¿no? Uno de los primeros ingenieros, ¿sí? Uno de los primeros ingenieros. Él ya aprendió a hacer fuego. Entonces dijo, ahora, ¿qué más puedo hacer con este fuego? ¿De qué me sirve? ¿No? Entonces inventó una lanza. Quemó la punta del tronco de ese palo. Ajá. Como dice ahí Jorge Culis, ¿no? Ya se pensó en cómo lo puede beneficiar, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de nuestros precursores, ¿no? Uno de los primeros ingenieros, ¿sí? Claro. Entonces esta lanza tiene la punta quemada, podríamos decir, ¿no? O bueno, parcialmente, ¿no? O sea, que decir que este ingeniero cogió el palo, de repente lo estuvo usando para, digamos, mover las brasas del fuego, ¿no? Con un palo comenzó a mover y después se quedó con el palo en la mano y quiso limpiarlo con una piedra y descubrió que podía obtener un palo afilado. Y con ese palo afilado podría hacer muchas cosas, ¿no? Cazar, defenderse, entre otras cosas. Y luego tenemos otras herramientas, ¿no? ¿De dónde partió todo? Del primer científico, ¿no? Del primer científico, que analizó las piedras, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? Ya nosotros tenemos, por eso es que el ser humano ha avanzado, pues, ¿no? Porque siempre estamos tratando de adaptarnos a lo que nos da la naturaleza y ver qué provecho podemos hacer, cómo podemos mejorar, ¿no? ¿Sí? Actualmente nosotros ya vemos pues los científicos, ¿no? Los científicos que descubren fórmulas matemáticas, físicas, de todo tipo, ¿no? Esas fórmulas, esa ciencia que se descubre, la cogen los ingenieros. ¿Para qué lo usan los ingenieros? ¿No? Para crear algo útil, ¿no? Por ejemplo,
vuelos espaciales, máquinas, etcétera. Pero lamentablemente también armas, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros estamos en este punto, ¿no? Donde la ciencia puede ser usada para cosas positivas como también negativas, ¿no? Acá, acá hay un video en este enlace. Vamos a observarlo un momento. Claro, la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, acá vamos a ver digamos, más adelante van a ver estos conceptos de matemática que se llaman el cálculo, ¿no? Así hay una parte de las matemáticas, se llama el cálculo diferencial, ¿no? Donde se habla de estas operaciones matemáticas que se llaman calcular límites, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de una función cuando un valor se acerca a otro, ¿no? Bueno, usualmente calcular el límite es cuando se trata de un polinomio, es reemplazar el valor de x en cada una de las variables, ¿no? Entonces acá si x vale 2, acá tendríamos 16, ¿no? Más 2 sería 14, ¿no? A ver, acá tendríamos sí, 16 más 2 sería 18 menos 4, 14. Entonces sería el cálculo del límite, ¿no? Ese sería el cálculo, o sea, calcular el límite. Pero acá estamos viendo otro detalle, ¿no? Que es me voy avanzándolo. Bueno, bueno, te poner este video, no para asustarlos, solamente para que ustedes observen la diferencia que en matemática, por ejemplo, existe entre calcular y demostrar, ¿ya? Como decía, calcular el límite quiere decir tomar este valor de x y reemplazarlo acá, ¿no? Y nos da 14. Eso es calcular el límite del polinomio. Y otra cosa es demostrar. Demostrar es decir, por qué el límite de este polinomio cuando x se acerca a 2 es igual a 14, ¿no? Entonces, como dice ahí arriba, en la parte de amarillo, hay digamos, una definición de lo que es el límite. En términos matemáticos que ya más adelante a ustedes también les van a enseñar, ¿no? Ajá. Entonces ustedes van a llegar a comprender lo que dice acá, ¿no? Y la práctica. Y entonces hay dos diferencias acá. Podríamos decir, ¿quién aprende a hacer la demostración? Ujú. ¿Quiénes aprenden a hacer la demostración? Eso lo aprenden los alumnos, por ejemplo, que, bueno, en la universidad no tenemos esta carrera de matemáticas puras, ¿no? Pero en otras universidades sí existe esa carrera que se llama matemáticas puras. Entonces los alumnos que estudian esas carreras son los que aprenden a hacer las demostraciones, como están ahí abajo. O sea, la mayoría de sus profesores de matemática posiblemente tengan esa carrera de matemáticas puras.
¿no? Algunos tendrán ingenieros también, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, los profesores de matemática han estudiado la carrera de matemáticas puras. O sea, ellos analizan los teoremas, las fórmulas y llegan a comprenderlas y demostrarlas por qué son definidas de esa manera. Mientras que nosotros los ingenieros mayormente aplicamos esa ciencia, ¿no? Y calculamos, ¿no? Y calculamos, porque no, digamos, no está dentro de nuestro campo hacer demostraciones, sino nuestro campo es la de aplicar el conocimiento. En cambio, los científicos son los que tienen que demostrar que esa, digamos, esa regla, esa fórmula es correcta. Por eso que acá ustedes están viendo eso, ¿no? Una cosa es calcular y otra cosa es demostrar. Es como yo les diría, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Todos me dirían 4. Y si yo les digo, a ver, demuéstrame por qué 2 más 2 es 4. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para demostrar eso? ¿No? Entonces, una forma sencillísima sería, bueno, mire, profesor, yo puedo coger 2 manzanas con otras 2 manzanas y usted cuente, ¿cuánto es? 4, ¿no? Ahí le estoy demostrando que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y eso se podría traducir en términos matemáticos a nivel de conjuntos, etcétera, ¿no? Entonces así trabajan, ¿no? Ingenieros y científicos, ¿ya? Bueno, les digo, solamente he puesto esto para que ustedes vean, pues, ¿no? Porque, digamos, como en el caso que está acá, ¿no? En el gráfico que les había puesto, ¿no? Este señor está rodeado de estas fórmulas, ¿no? Porque él como científico está demostrando algo, ¿no? Está demostrando una fórmula, algo que funciona. Mientras que los ingenieros van a partir de lo que este científico ha demostrado para poder aplicarlo y ya sea construir una nave espacial, una bomba atómica, poder construir una máquina, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, pero podría que no hay exclusión, ¿no? Un ingeniero puede desarrollarse en el aspecto científico también y a la inversa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto de la aplicación, pues, de la ciencia, ¿no? De la ciencia, la tecnología y los ingenieros? Entonces, los sistemas duros, como digamos indicado, son aquellos sistemas donde el hombre interviene eh, a- con sus métodos y sus máquinas, ¿no? ¿Sí? No hay que ver ahora dos conceptos, ¿no? Modelos mentales y modelos conceptuales, ¿no? ¿Y qué son los modelos mentales? Bueno, un autor dice, según Kenneth Craig, en 1968, ¿no? Un modelo mental es un mecanismo a escala del pensamiento mediante el cual un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real, ¿no? Dice, es un tipo de representación de la realidad externa. O sea, cómo nosotros, digamos, abstraemos el mundo real, el mundo que nos rodea. ¿Sí? ¿Sí? Es como que en algún momento yo les podría decir, a ver, supongo que yo les digo en este momento, ¿no? Hoy día he visto un, un automóvil
que me ha gustado mucho, ¿no? Si les digo en este momento, hoy he visto un automóvil que me ha gustado mucho. En este preciso momento, ¿qué se estarían ustedes imaginando? Claro, cada uno estaría imaginando ya un automóvil, ¿no? El profesor qué habrá visto? Bueno, cada uno de ustedes en su cerebro, en su cabeza, en este momento ya tienen algo en mente, ¿no? Que es de acuerdo a lo que a ustedes también les gusta, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos decir que en ese momento cada uno de ustedes ha construido un modelo mental de un automóvil, pero todavía influenciado por lo que a ustedes mismos les gusta, ¿no? ¿Sí? Pero yo después les puedo decir, ¿no? El automóvil era de color azul, ya entonces ustedes van modificando su modelo, ¿no? El automóvil tenía cuatro puertas, también van modificando su modelo. El automóvil, bueno, obviamente tenía cuatro llantas, los aros eran plateados y así sucesivamente, ¿no? Les voy dando datos y ustedes van en su cabeza, en su cerebro, van haciéndose un modelo, ¿no? Que seguramente si después yo les digo, dibujen el modelo que tienen en la mente, obviamente ninguno de ustedes va a tener un modelo igual que el otro. Cada uno habrá hecho su propio modelo, ¿sí? Entonces es un modelo mental, ¿no? Un mecanismo a escala del pensamiento mediante el cual un ser humano intenta explicar cómo funciona el mundo real, ¿no? Es un tipo de representación de la realidad externa. En nuestro ámbito de los sistemas, nosotros podríamos decir que es lo que el usuario cree sobre cómo funciona un sistema. Sistema se refiere a producto digital, ¿no? En nuestro caso, un sitio web, un software, una aplicación, etcétera. Entonces, en nuestro caso, en los sistemas, el modelo mental, podemos decir lo que el usuario cree, cómo funciona un sistema. ¿No? O sea, cómo lo ve el usuario, ¿no? Cómo lo ve el usuario, ¿no? Ahora, algunas características de los modelos mentales. Dice, son subjetivos, pueden variar mucho entre una persona y otra, ¿no? Es lo que decía hace un instante, ¿no? En el automóvil, cada uno de ustedes puede construir un modelo mental diferente de ese objeto, ¿no? De ese automóvil. Por más detalles que yo les pueda seguir dando, ¿no? Siempre cada uno en su mente va a poder construir un modelo distinto. Bueno, si ya son muchos detalles, ya los modelos podrían irse pareciendo, ¿no? Bien, pero mientras no tengan tantos detalles, ustedes mentalmente pueden tener un modelo que algunos podrían imaginarlo, un auto pequeño, un auto grande, un auto angosto, un auto ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conforme se van, digamos, dando más detalles, el modelo se puede ir precisando más, ¿no? Pero en general son subjetivos, o sea, varían de persona a persona. También podríamos decir que no son precisos. Dice, pues son basados en lo que la persona piensa que es verdad o real. Y eso no puede ser necesariamente cierto, ¿no? Bueno, de repente por ahí entre los detalles que les estoy dando sobre el automóvil, yo les digo, y este automóvil parecía un avión. Y ahí sí, podríamos decir usted, que parecía un avión, un automóvil que parece un avión. Como si en ese momento, como se podría decir, ¿no? Les causa
un caos de repente, ¿no? En su cerebro. ¿Cómo adaptar el modelo que ustedes tenían del automóvil hasta ese momento a que se parezca a un avión? Entonces, pero dicen esto no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces, pues le digo, no, no, perdón, pero me equivoqué. No parecía un avión, sino parecía un camión. Bueno, entonces no son precisos, ¿ya? Bien, son creados con base a experiencias previas e incluso influenciados por la cultura de la persona, ¿no? ¿Cuál sería la experiencia previa? Lo que yo les diga, ¿no? Hoy día he visto un automóvil que me gustó mucho, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, yo les estoy contando, ¿no? Las características, los detalles de lo que he visto. E incluso influenciados por la cultura de la persona. Claro, lo que a mí me gustó no necesariamente le puede gustar a ustedes, pues, ¿no? ¿No? Entonces son creados en base a las experiencias previas e incluso influenciados por la cultura de la persona, ¿no? Después se tienden a predecir los resultados de las acciones de una persona. ¿Sí? Entonces, ¿para qué, por ejemplo, yo puedo utilizar el automóvil, ¿no? O en el caso de un sistema informático, ¿para qué va a servir, ¿no? Y están en constante evolución. Y se van adaptando a través del tiempo y conforme vamos teniendo nuevas experiencias, adquiriendo más conocimiento. Yo le decía, ¿no? A primera impresión yo les digo, he visto un automóvil que me ha gustado. Mm, Ahí todos en la cabeza tendrán un automóvil que también les gusta a ustedes. Pero como les decía, conforme yo les vaya dando más detalles del automóvil que yo he visto, ustedes irán modificando su modelo, ¿no? O sea, su modelo irá evolucionando, ¿no? Conforme yo les diga, pues, era de color azul, tenía 4 puertas, 4 llantas, los aros eran plateados, ¿no? Tenía una ventana, digamos, en el techo, etcétera, etcétera. Las puertas se levantaban hacia arriba y no se abrían así horizontalmente, etcétera, etcétera. Entonces, un modelo mental está en constante evolución, ¿no? Se van adaptando a través del tiempo y conforme vamos teniendo nuevas experiencias y adquiriendo más conocimiento. En el caso de los sistemas, este es un ejemplo eh, que nos da la idea en cuanto al diseño de un sistema, ¿no? Entonces, digamos, para el desarrollo de un sistema, normalmente hay un cliente que es el que quiere que le hagan un sistema, ¿no? Eh, hay digamos, un equipo de trabajo que va a desarrollar el sistema y ese equipo tiene un líder, un jefe. Ellos desarrollan el sistema, ¿no? Otros digamos, lo dibujan o podríamos decir, hacen el modelo del sistema. Hay otras personas que, por ejemplo, un consultor, ¿no? Que define, opina sobre cómo debe ser el sistema. Otro dirá si es que hay que se encarga de documentar el sistema, lo que se instaló al cliente, lo que el cliente pagó, lo que cubre la garantía, lo que realmente recibió el cliente, ¿no? O sea, hay digamos, como decía, ¿no? Supongo que un cliente me dice, quiero un sistema de ventas para mi tienda. Quiero que el sistema, no sé, pues, además me imprima las boletas, las facturas, me diga cuánto ingresó en el día, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me dice qué es lo que quiere el sistema, el cliente. Y si la persona que lo está escuchando al cliente
es una persona con poca experiencia, digamos. Entonces, es como este árbol, ¿no? Va a ir imaginando lo que quiere el cliente, ¿no? Y va haciendo su modelo mental, que de repente no coincide con lo que quiere el cliente. El cliente de repente solamente quiere un columpio, ¿no? Algo sencillo, pero digamos, la persona que está conversando con el cliente, digamos, el analista del sistema, ¿no? Está imaginando otra cosa, ¿no? Está imaginando otra cosa. Luego pasa a otra fase y dice cómo el líder del proyecto lo entendió. O sea, dice, el cliente quiere esto, quiere un columpio, pero que, digamos, le sirva para mecerse, pero que también no le permite irse para atrás, solamente para adelante. Luego pasa el equipo de diseño, ¿no? Los programadores hacen otra cosa. Digamos, dice, pero ¿cómo se planteó el sistema? ¿Cómo se dibujó? De otra forma. El consultor, o sea, la persona, supone el que tiene más conocimiento del sistema, y el cliente no quiere un columpio, lo que quiere él es algo más cómodo, un sillón para balancearse. No existe una documentación, o sea, no se sabe cómo se va a construir el sistema. Al final lo que se le instaló al cliente fue una cuerda, ¿no? Mientras lo que paga el cliente por su sistema es como si hubiese recibido una montaña rusa. Y la garantía para el sistema solamente no le cubre nada, ¿no? Y al final lo que recibe es una llanta con colgada ahí. Eso es cuando no hay una buena comunicación, digamos, cuando no se ha perfeccionado, podríamos decir, el modelo mental de un sistema. Cuando cada persona, digamos, no llega a comprender el sistema. Cuando hay varias personas que van a desarrollar un sistema, puede suceder eso, ¿no? Todo parte entonces de comprender qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, esta secuencia de imágenes entonces nos da la idea de diferentes modelos mentales, ¿no? De un conjunto de personas que, digamos, quieren obtener un mismo resultado, pero lo plantean o lo ven desde diferentes puntos de vista, ¿no? O de experiencias distintas también, ¿no? Generalmente esto va a suceder cuando falta comunicación entre las personas, ¿no? Bueno, ya más adelante ustedes van a observar, van a estudiar cuáles son los pasos necesarios para construir un sistema y no suceda lo que están viendo ahí en estos modelos, ¿no? O sea, esto básicamente es cuando no hay comunicación, cada persona tiene su propio modelo mental de lo que tiene que hacer, cada uno cree tener la razón y al final el que, como se dice, ¿no? Paga los platos rotos es el cliente, ¿no? Bueno, y otros son los modelos conceptuales, ¿no? Modelos conceptuales. Que digamos, Don Norman, podríamos decirlo, pero lo hizo un comentario en 1988, ¿no? Dice, hizo una distinción entre modelos mentales y los modelos conceptuales. Nos dijo, sí, ¿no? Dice, el modelo conceptual es un dispositivo, perdón, el modelo conceptual de un dispositivo se forma mediante la interpretación de sus acciones percibidas y su estructura visible, ¿no? Modelo conceptual el modelo conceptual, ¿no? Dice el modelo conceptual de un dispositivo
Se forma mediante la interpretación de sus acciones percibidas y su estructura visible. O sea, nosotros podemos observar y darnos cuenta para qué sirve un dispositivo, ¿no? Se llama modelo conceptual. Por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, pues un enchufe, ¿no? Todos podemos interpretar o directamente saber para qué sirve ese dispositivo, ¿no? ¿Sí? En nuestro ámbito, en pocas palabras, dice es como los diseñadores representan el uso de un sistema a través de una interfaz. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un modelo de un sistema de venta que tiene, que va, digamos, a través de su interfase, tener comunicación con los clientes, va a obtener datos de productos y va a consumir tiempo en sus operaciones. Y este sistema, por ejemplo, va a ir controlando el stock, ¿no? Mediante las unidades vendidas. Y también va a mostrarnos el monto total de ventas al final del día, ¿no? Es un sistema informático, podríamos decir, ¿no? Dice cómo los diseñadores representan el uso de un sistema a través de una interfaz. ¿Me puede decir qué cosa se refiere este término que dice interfaz? Interfaz. ¿Qué cosa vendría a ser eso? A ver, una respuesta. Este término que dice interfaz. ¿Qué cosa será eso? ¿Quién me puede decir eso? Interfaz. A ver, acá tenemos una respuesta de eh, Wisa Junior. Dice interfaz igual modelo. Ah, a ver, no. Bueno, entonces tiene que ver con el modelo, pero no es la definición adecuada. Interfaz igual modelo. Otra idea. Interfaz. Bueno, interfaz por palabra en inglés, ¿no? Interfase, podríamos decir nosotros. A ver, otra respuesta tengo aquí. La respuesta de Yuri Vilca. Dice, interconexión de sistemas. Ajá, eso me parece ya una respuesta más apropiada. O sea, cómo nosotros nos conectamos a un sistema, ¿sí? Una interfaz. A ver, una interfaz en digamos, que son como algunos dispositivos que nosotros utilizamos cotidianamente, ¿no? En el caso físico. Por ejemplo, en nuestra casa, el control remoto del televisor. Ese sería una interfaz, ¿no? El control remoto del televisor sería una interfaz, un medio físico. Entonces, ese control remoto que nos permite obtener digamos, obtener o activar o utilizar todas las posibilidades que nos da el televisor, ¿no? Encenderlo, apagarlo, cambiar de canal, subir el volumen, bajar el volumen, pasar a alguna aplicación, ¿no? Pasar a activar el YouTube, activar el etcétera, 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 a través de nuestro control, ¿no? Remoto. El control remoto sería la interfase que tenemos nosotros, los usuarios, con el sistema, que en este caso sería el televisor, ¿no? El televisor sería el sistema, el control remoto sería la interfase y nosotros seríamos los usuarios, ¿eh?
Entonces, igual, ¿no? En los sistemas informáticos hay una interfase. Cuando ustedes van, por ejemplo, a la farmacia, si en la farmacia está instalado un sistema, ¿no? ¿Cuál sería la interfase en ese momento? Cuando ustedes van a la farmacia. Bueno, ¿cuál sería la interfase? A ver, acá ya tengo una respuesta. Dice que es como la definición del sistema que interactúa, ¿no? Claro, palo. Entonces la interfase viene a ser, en el caso de la farmacia que les digo, ¿no? En el caso de la farmacia sería eh, la computadora, ¿no? Que aparece ahí en el mostrador. Esa sería la interfase, ¿no? El mouse, el teclado. Esa sería la interfase. Y el sistema sería el software, ¿no? El software que está ejecutando dentro de la computadora, ¿sí? Esa sería la interfaz. Entonces, como este modelo acá, ¿no? Tenemos el sistema de ventas, los clientes, los productos, el tiempo. Los clientes, ¿cómo se comunican con el sistema de ventas? A través del teclado, el mouse, ¿no? Que él mismo puede operar o otra persona, ¿no? Y ahí. Productos, cómo los productos ingresan al sistema a través de alguien que los digita, que digamos, que establece los ingresos, los datos de los productos, etcétera, ¿no? Y el tiempo que se emplea. Son modelos conceptuales, ¿no? Entonces, el modelo conceptual de un dispositivo se forma mediante la interpretación de sus acciones percibidas y de su estructura visible. Ya que es lo que nos permite hacer, podríamos decir, ¿no? Como el caso del control remoto que le decía, ¿no? Dice, por lo tanto, dice, el modelo mental del diseñador influye en cómo define los flujos o interacciones, así como los iconos o gráficos para representarlo. Lo malo de esto es que puede no ser acertado al modelo mental del usuario, provocando que sea difícil entender o utilizar. O sea, ese es el motivo porque algunas veces los modelos no coinciden, el modelo del diseñador y el modelo del usuario, y se genera un sistema que no es lo que quería el usuario, ¿no? Entonces, el modelo conceptual viene a ser, digamos, el modelo por el cual el diseñador del sistema define las características del sistema propiamente. Y el modelo del mental del usuario es el que lo va a ir mejorando, podríamos decir, ¿no? Porque al final el programador, el ingeniero de sistemas, el ingeniero informático, va a entregarle al usuario un sistema. Pero, digamos, muchas veces o frecuentemente, ese sistema debe ser ajustado a las reales necesidades del usuario, porque, digamos, no se comprendió bien el modelo mental del usuario o el modelo mental del diseñador no coincidieron. Entonces, para que estos dos modelos, digamos, se acerquen o coincidan, el modelo del usuario es el que va a ir mejorando la imagen, al sistema, ¿no? Lo va a ir mejorando, pero, digamos, el ingeniero es el que tiene que, digamos, modificar sus programas, su modelo conceptual, para que el sistema vaya adaptándose a lo que quiere el usuario, ¿no? Este proceso no debe ser demasiado extenso tampoco, ¿no?
ni digamos demasiado frecuente. Si eso ocurre es que el ingeniero no tiene experiencia en el desarrollo de sistemas, ¿no? O no ha hecho un buen análisis del sistema. Entonces, este proceso, claro, es un proceso que se da, podríamos decir, normalmente, pero no debe ser un proceso frecuente, ni debe ser un proceso que se dé, digamos, en cada momento, frecuentemente, ¿no? Debe ser, digamos, en lo mínimo, ¿no? En lo mínimo. Bueno, entonces tenemos los conceptos que hemos dado sobre los sistemas duros primero, ¿no? Y los modelos mental y conceptual, ¿no? Entonces, para complementar estos temas, ahí en el aula virtual tenemos un documento, ¿no? Otro documento que dice PDF, pensamiento de sistemas también dice, ¿no? Cada documento que va a quedar como una lectura, ¿no? Pero vamos a revisar algunos de sus puntos que nos refieren ahora, ¿no? Entonces, este es Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas. Un documento del año 2005, porque estos conceptos que estamos, digamos, revisando, no se han creado, digamos, hace poco, sino ya tienen tiempo, ¿no? Ya tienen tiempo. ¿No? Acá tenemos el contenido. Y acá tenemos, digamos, parte de lo que hemos visto hoy día, ¿no? Acá en la unidad 3 de este documento dice, pensamiento de sistemas duros, la construcción de los ingenieros, ¿no? Pensamiento de los ingenieros, entonces acá nosotros podríamos ir a este dice, página 53 hacia adelante, ¿no? No, sí, pues, página 53 hacia adelante. Vamos por acá, 57, 55, 53, ¿no? Dice, pensamiento de sistemas duros, la contribución de los ingenieros, ¿no? Entonces, como les decía, esto va a ser una lectura para ustedes, este capítulo 1. Dice la idea de práctica de sistemas, ¿no? Implica un deseo por averiguar cómo utilizar los conceptos de sistemas para tratar de solucionar problemas. Dice, el solucionador de problemas tiene la libertad de usar sistemas diseñados, ya sean físicos o abstractos, para alcanzar sus fines. Puede apoyarse en los sistemas naturales, de los que puede aprender su dinámica y los medios que utilizan para mantener su integridad. Dice, cuando se piensan en sistemas duros, quizás se toma como un complejo de sistemas descriptibles, como sistema natural, físicamente diseñado, de diseño abstracto o de actividad humana, ¿no? Entonces ahí nos describe que los sistemas duros, como
definidos al inicio, son los que, digamos, aplica el hombre con sus máquinas, ¿no? Entonces, primero comprendemos, ¿no? Comprendemos el funcionamiento, podríamos decir, de un sistema natural, ¿no? Mm. Bueno, acá vemos el término análisis de sistemas, ¿no? Bueno, vean eso acá, ¿no? Dice en la década de los 50, hace 70 años, ¿no? La década de los 50. Se definió este concepto análisis de sistemas. O sea, hace 70 años yo no estaba todavía por acá, y menos ustedes, pero ya se hablaba de análisis de sistemas, ¿no? Dice, en la década de los 50, simultáneamente al desarrollo de ingeniería de sistemas, emergió una vertiente de pensamiento metodológico conocido como análisis de sistemas, ¿no? Es un desarrollo asociado especialmente a la corporación RAND, una corporación no lucrativa que se dedica a la consultoría de negocios, ¿no? Vamos a ver más acá adelante, ¿no? Esta corporación RAND, bueno, una empresa, ¿no? De asesoría en sistemas, eh, describieron estos elementos esenciales que hasta ahora tienen vigencia, ¿no? Para el análisis de sistemas. Primero dice un objetivo que se desea alcanzar. O sea, principalmente, ¿no? ¿Qué viene a ser un análisis de sistemas? Ya hace 2, 3 clases atrás, creo, habíamos tomado como ejemplo un equipo de fútbol, ¿no? El equipo de fútbol es como un sistema, ¿no? Donde cada jugador es uno de sus componentes. Cada jugador tiene una función definida dentro del juego, ¿no? Y el objetivo es lograr un resultado favorable, ¿no? Entonces, ¿por aquí se analiza un sistema? Es como decir, ¿qué es lo que hace el entrenador con el equipo de fútbol? Entonces, el entrenador lo que hace es primero identificar cada uno de sus componentes, en este caso cada uno de sus jugadores, y tiene que ver cuáles son las características de juego de cada uno de ellos, en dónde le va mejor, ¿no? En el medio campo, en la defensa, en la delantera, en el arco, etcétera. Entonces el entrenador tiene que comprender todos esos detalles de sus jugadores y luego ver la mejor forma de distribuirlos dentro del campo. O sea, ¿cuál es el objetivo? Alcanzar un resultado favorable, ¿no? O sea, ganar un partido, podríamos decir. Entonces, el análisis de sistema se lleva a cabo primero teniendo un objetivo, ¿no? Para analizar un sistema. Generalmente, ¿qué es lo que queremos mejorar en un sistema? Porque todos los sistemas se pueden mejorar, ¿no? No hay ningún sistema estático. Siempre un sistema puede ser mejorado. Todo sistema puede ser o es perfectible, ¿no? Entonces, el análisis de sistemas se lleva a cabo siempre en base a un objetivo a lo que se desea alcanzar. También se analizan técnicas alternativas o conductos o sistemas mediante los cuales se puede alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el objetivo, se puede analizar eh, qué otras posibilidades hay para lograr ese objetivo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nosotros decimos queremos que el equipo de fútbol genere dinero, ¿no? Genere ingresos en cada partido. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O de repente
jugar en un estadio más grande, ¿no? De lo que usualmente juega para que tenga mejor entrada, pero eso depende ya de la performance del equipo. En nuestro sistema, nosotros podríamos decir, ¿qué otras alternativas tenemos? Podemos comprar un sistema, ¿no? Si ya tenemos un sistema que vemos que no funciona, entonces podemos pensar comprar un sistema, ¿no? Un nuevo sistema o alquilar un sistema. Y así, pues, ¿no? O sea, ¿qué otras alternativas hay, no? Si no tenemos una alternativa, depende, vamos por desarrollar un nuevo sistema. También hay que analizar los costos o recursos que requiere el sistema, ¿no? O sea, hasta qué punto es favorable, digamos, eh, utilizar un sistema o desarrollar un sistema, ¿no? ¿Qué es lo que se va a requerir para que ese sistema cumpla con sus requisitos, ¿no? Entonces hay que hacer lo que se llama análisis de costos, ¿sí? Es como en este momento yo les diría, ¿no? Si ustedes van a comprar el pan y la panadería está a 5 cuadras de su casa, ¿cómo irían? ¿Caminando, en bicicleta o en auto? ¿Mm? Si la panadería está a 5 cuadras de mi casa, entonces obviamente me iré caminando, pues, ¿no? O en el mayor de los casos, me iré en mi bicicleta, ¿no? Pero sería casi muy improbable que me vaya en un taxi para comprar pan, ¿no? ¿Sí? O me vaya en una moto, o en un mototaxi, ¿no? Si está a 5 cuadras de casi, o sea, si me voy, ¿qué pasaría si me voy en una mototaxi? Voy a comprar un sol de pan y voy a pagar por la moto un sol. O sea que ida y vuelta, 2 soles y un sol de pan. O sea que ir a la panadería me va a costar más que llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces hay que analizar los costos, los recursos que requiere el sistema, ¿ya? Eso va a ser muy importante. Claro, como dice este Ramos Arzapalo, ¿no? Busca de objetivos favorables para el desarrollo de objetivo principal. Ujú. Bueno, en algunos casos hay que buscar también los modelos, ¿no? Dice un modelo, modelos matemáticos, por ejemplo, el marco matemático lógico o grupo de ecuaciones que muestra la interdependencia entre los objetivos, las técnicas, los conductos, el medio de los recursos, etcétera. Bueno, esto acá se refiere a lo que se llama simulación de sistemas, ¿ya? Simulación de sistemas. Digamos, es un medio por el cual nosotros podemos predecir el comportamiento de un sistema antes de llegar a desarrollarlo, ¿no? Bueno, ahí dice modelos matemáticos, pero en la práctica pueden ser eh, modelos de diferente tipo, ¿no? Es como yo les diría, ¿qué es lo que hace un arquitecto antes de construir un edificio? ¿Mm? ¿Qué es lo que hace un arquitecto antes de construir un edificio? A ver, tengo respuestas. Acá dice diseña, un plano o diseño, ¿no? Ujú. A ver, por ahí está la cosa. El término apropiado es una maqueta, ¿no? Una maqueta. ¿Eh? Es el desarrollo teórico, ¿no? Un arquitecto, antes de construir un edificio o una casa, ¿no? Hace una maqueta, ¿no? O sea, un modelo a escala, ¿no? De la casa.
de tal manera que en esa maqueta él puede ver, por ejemplo, eh, cómo va a ser digamos, vamos a ver eh, la luz, ¿no? Dentro, cómo va a distribuirse la luz dentro del edificio o de la casa, ¿no? Puede analizar cómo va a ser la ventilación, ¿no? Claro. Bueno, acá me dice dile los planos. Claro, o sea, los planos serían después de la maqueta, ¿no? O sea, primero sería la maqueta o la cosa podría ser en paralelo también, ¿no? Pero al construir una maqueta, ¿no? Un modelo a escala de lo que se quiere, entonces el arquitecto puede analizar, digamos, cuáles van a ser las ventajas, ¿no? Eh, digamos, de poner una ventana, quitarla, etcétera, etcétera, en cuanto a la iluminación, por ejemplo, del medio ambiente, la ventilación, etcétera, ¿no? Sin llegar a construir la casa, ¿no es cierto? Eso es lo que le permite la maqueta al arquitecto, ¿no? Y eso obviamente es beneficioso porque es más económico construir una maqueta que construir un edificio y después tener que romper una pared para poner una ventana. O construir una casa igual, ¿no? Construir la casa y después romper una pared para abrir una ventana porque la luz no ingresa bien. Entonces una maqueta permite simular, ¿no? Que se ha construido la casa y hacer digamos, un análisis, podríamos decir, ¿no? De las características que va a tener la casa antes de construirla, ¿no? Entonces acá dice eso, ¿no? Un modelo, ¿no? O modelo matemático que permita eh, evaluar, ¿no? El sistema antes de proceder a su construcción o a su diseño, a su elaboración. Y también hay que ver un criterio que relaciona los objetivos y los costos o recursos para elegir la alternativa óptima, ¿no? O sea, hacer lo que se llama un análisis de costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? Un análisis de costo-beneficio. O sea, ¿qué es lo que voy a invertir y qué voy a recibir a cambio? Dice un criterio que relaciona los objetivos y los costos o recursos para elegir la alternativa óptima o preferida. ¿En base a qué, no? Como le decía hace un instante, ¿cómo vamos a comprar el pan? ¿Caminando? ¿En bicicleta? ¿O me tomo un taxi o una mototaxi? ¿No? En otras palabras, claro, acá esto tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Con el presupuesto de lo que se va a invertir. O sea, cuánto voy a gastar y qué es lo que voy a recibir. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hay que analizar los beneficios del sistema frente a los costos, ¿no? ¿Sí? Los beneficios del sistema se pueden clasificar como beneficios directos, beneficios indirectos. Los beneficios directos son, digamos, los que se pueden medir en términos monetarios. Y los beneficios indirectos son los que no se pueden medir en términos monetarios, o sea, no tienen precio. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que un padre de familia decide ponerle a su hijo internet en su casa, ¿no? ¿Sí? Claro que va a tener que pagar, pues, ¿no? Por ese servicio. Entonces él tiene que, para ver si le conviene,
¿Qué es lo que tiene que analizar? Los beneficios directos y los beneficios indirectos, ¿no? Los directos, como le decía, son los que se pueden ver en términos económicos, en términos de dinero. Entonces, el padre de familia decide ponerle a su hijo internet en la casa. Entonces, en ese momento, de repente, él ya piensa, ¿no? Ya le pongo el internet a mi hijo en la casa y ya no va a tener que ir a alquilar a la cabina, ¿no? Digamos, para que él haga sus tareas, diariamente le doy 5 soles para que vaya a la cabina, por decir, ¿no? 5 soles le doy y se va a la cabina y ahí, no sé, inclusive qué hará, pues, ¿no? De repente, de los 5 soles, dos usa para sus tareas y tres usa para jugar. Pero de todas maneras, digamos, ya está ahorrando algo, ¿no? Frente a lo que es su gasto diario, ¿no? Ese sería beneficio directo, ¿no? Beneficio directo, o sea, se puede ver en términos económicos. Y los indirectos, ¿cuál serían? Que el papá le ponga internet a su hijo o a su hija en su casa. Que ya su hijo o su hija ya no va a ir a la cabina y va a tener mayor seguridad, ¿no es cierto? Porque al ir a la cabina, su hijo se expone a muchos riesgos, ¿no? ¿Sí? Desde ir caminando o en medio de movilidad que exista, ¿no? Accidentes, hasta llegar a la cabina donde pueden suceder tantas cosas, robos, asaltos, etcétera. Entonces, seguridad, ¿no? Le está dando seguridad a su hijo. Ese sería un beneficio indirecto, o sea que no tiene precio, ¿no? Entonces, ese es, digamos, los beneficios que dará el sistema frente a lo que se va a invertir, al costo, ¿no? A lo que va a gastar el padre de familia. Entonces él va a evaluar esos dos criterios y va a decir, bueno, sí, me conviene ponerle internet en la casa porque la internet me va a cobrar tanto y además por las ofertas voy a tener cable, etcétera, etcétera. Entonces, un criterio que relaciona los objetivos y los costos o recursos para elegir la alternativa más óptima o preferida. Son puntos para considerar eso, ¿no? El análisis de un sistema que deseamos implementar. Bueno, pues acá ya tenemos lo que dice la ingeniería de sistemas, ¿no? Dice la ingeniería de sistemas está orientada a la acción que valora el logro práctico por encima de todo. Como en todo caso, como son todas las ingenierías, ¿no? La práctica, ¿no? ¿Para qué sirve la ciencia? Para aplicarla. ¿Y cómo lo aplicamos en la práctica? Dice, un resultado de esto se observa en que los ingenieros y tecnólogos están impacientes por teorizar después de que un buen diseño se ha llevado a cabo con éxito en la práctica, ¿no? Dice, ellos casi no se inclinan a analizar la manera en que lograron hacer esto como resultado, ¿no? Como resultado, la literatura sobre la metodología de la ingeniería no es excesiva, a pesar del hecho de que la especulación pública sobre el rol de los ingenieros generalmente se encarna en visiones más que grandes, ¿no? Dice, el ingeniero es la figura clave en el progreso material del mundo. Es su ingeniería lo que hace que los valores potenciales de la ciencia se vuelvan una realidad, al traducir el conocimiento científico en herramientas, recursos, energía y labor para ponerlos al servicio del hombre. El ingeniero necesita apreciar lo que es posible, así como el entendimiento social duro y tecnológico
para que su visión se vuelva realidad. ¿No? Es lo que comentábamos hace un instante, observando la imagen del cavernícola, ¿no? Con sus dos piedras, que era el inicio de la ciencia, ¿no? Esa ciencia se aplica y ya se tienen los beneficios, ¿no? Dice que existe una parte de la ingeniería en la cual las prescripciones metodológicas son comunes. Dice, este es el área de la materia que se ocupa de la ingeniería, no de los componentes, sino de los sistemas, tanto físicos como organizacionales, que involucran las interacciones mutuas en muchos componentes. Por ejemplo, es la ingeniería de la red telefónica, más que el instrumento telefónico o el equipo de interruptores de un intercambio, o sea, cómo se organiza esa red, ¿no? Entonces, como les dije, son conceptos que, bueno, este documento es una lectura, ¿no? Que ustedes van a desarrollar con más tiempo y luego yo ya les voy a enviar el control de lectura respectivo, ¿ya? Bueno, acá dice hay una secuencia de pasos en el proceso de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, primero, dice, es la definición de problema, ¿no? Esencialmente de la definición de necesidades. Después, el siguiente paso es la elección de los objetivos, ¿no? Dice una definición de necesidades físicas y del sistema de valor dentro del cual ellos se pueden confrontar. Después viene la síntesis de sistemas, la creación de sistemas alternativos posibles, ¿no? El análisis de sistemas, dice análisis de los sistemas hipotéticos bajo la luz de los objetivos. La selección del sistema, selección de la alternativa más promisoria, ¿no? La que mejor se adapta a nuestras necesidades. Dice desarrollo de sistemas. Dice abarca hasta el estadio de prototipo, o podríamos decir abarca hasta llegar al prototipo, ¿no? El prototipo de un sistema, propiamente podríamos decirlo, es un sistema que desarrolla lo esencial de un sistema que va a ser desarrollado, ¿no? O sea, un sistema que funciona. Ese sería un prototipo, ¿no? Un prototipo, ¿no? Ustedes no sé si fueron, si alguna vez han escuchado de Henry Ford. ¿Han escuchado a ese señor de Henry Ford? No, seguramente que no, no. Henry Ford. Si ustedes lo buscan en Google, ahí van a encontrar quién fue ese señor, Henry Ford, ¿no? Bueno, vamos a buscarlo acá, a ver. Henry Ford. Ahí salió Henry Ford. Vamos a ver imágenes. Es este señor de aquí. Y este señor acá está con su automóvil. Mira aquí, ¿qué tiene que ver este señor? Bueno,
Pues este señor es, como están viendo la foto por su antigüedad, el año 30, 40 por ahí. Fue, digamos, el que produjo más automóviles en Estados Unidos y en el mundo. Y el auto que ven ustedes acá es lo que se llamó su prototipo, prototipo. O sea, es prototipo T, así se le llamó. Un auto del cual se produjeron después miles de unidades, ¿no? Pero digamos, fue el primer auto de esa, digamos, línea de fabricación, podríamos decir, pero que lo usó para demostrar al público cómo funcionaba su automóvil, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Un prototipo viene a ser un sistema que funciona y que puede ser utilizado para demostrarle a los clientes qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Ese es ¿no? un prototipo. Y entonces dice eh, análisis de los sistemas y bajo la luz de objetivos, se me dice, ¿no? Cuando estábamos acá viendo esto, ¿no? Desarrollo de sistemas abarca hasta el prototipo, ¿no? Hasta el prototipo. O sea, hacemos el desarrollo de un sistema y construimos el prototipo, o sea, un sistema que funcione, el cual le vamos a entregar al usuario para que pueda evaluarlo, ¿no? Y pueda darnos sus alcances, sus opiniones sobre lo que le estamos ofreciendo. Y después dice ingeniería en curso. La realización del sistema más allá del estadio, que es ir a llegar a una meta, ¿no? Llegar a la meta del prototipo que incluye el monitoreo, la modificación y la retroalimentación de información al diseño, ¿no? O sea, como decía en la foto, ¿no? Que hemos visto, Henry Ford mostró su prototipo de su auto para que los clientes, las personas vean que un automóvil un vehículo podía andar sin caballos, porque hasta que él sacó su automóvil, la gente se movilizaba en coches tirado o jalado por caballos, ¿no? Entonces él demostró con su prototipo de que podían utilizarse coches a motor y los interesó a los clientes. Pero después ya vino digamos, el proceso de ingeniería, ¿no? En curso, que ya incluye el monitoreo, o sea, comenzó a controlar, ¿no? Cómo funcionaron sus primeros automóviles. Luego vino la modificación para adaptar nuevos requisitos, ¿no? Que la gente le iba pidiendo. Y también dice la retroalimentación de información para el diseño, ¿no? Ya se fue mejorando, obviamente, ¿no? Es decir, que, digamos, el primero 100 automóviles eran iguales al prototipo. De ahí a los siguientes 1000 automóviles ya cambiaron algo, ¿no? El motor se fue perfeccionando, las lunas, etcétera, etcétera. Toda la secuencia de pasos para la ingeniería de sistemas, ¿no? Bueno, dice la naturaleza de la ingeniería de sistemas y el proceso de desarrollo de sistemas, ¿no? Pero acá dice entonces aplicación del pensamiento de sistemas duros a problemas suaves. La ingeniería de sistemas y el análisis de sistemas han tenido éxito sin duda al introducir la racionalidad sistémica en el área importante del entendimiento humano, referencia a la toma de decisiones, ¿no?
Como estamos viendo, el pensamiento de sistemas duros requiere, al iniciarse, de una clara definición de los objetivos de dichos sistemas. Pero en los sistemas de este tipo es muy difícil de obtener la definición que sea útil operacionalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa, para grabar el video, pues si no se va a hacer muy extenso. Y luego continuamos entonces dentro de 10 minutos, ¿ya? Hacer una pausa.